24 de julio del 2026. Un saludo cordial a todos los medios de comunicación, las personas que nos siguen a través de las redes, a las personas que se encuentran en el recinto, a los señores concejales, la Policía Nacional y todos los que están enlazados en esta sesión. Por favor, señor secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum legal y reglamentario. Buenos días a todas las personas presentes. Vamos a dar inicio al llamado a lista y verificación de quórum. Concejal Carlos Andrés Acosta. Concejal Carlos Andrés Acosta. Concejal Jesús Antonio Bastidas. Con el muy buenos días para todos y todas. Presente. Concejal Juan Pablo Urbano. Sí. Buenos días, cordial saludo, presente. Concejal Omar Virgilio Cerón. Bueno, un cordial saludo para usted, para todas las personas. Presente. Concejal José Henry Criollo. Buenos días, presente. Concejal Frankie Adrián Erazo. Con el cordial saludo para todos, presente. Concejal Mario Ernesto Enríquez. Concejal Álvaro Aníbal Figueroa. Muy buenos días, presente. Concejal Álvaro José Gómez Jurado. Presente, buenos días. Concejala María Alejandra Guerrero. Concejal Byron Andrés Gustín. Dios y patria, buenos días, presente. Concejal Berno Ismael López. Buenos días con todos, presente. Concejal Anderson Faber Martínez. Con el cordial saludo a todos los presentes, aquí estamos, señor secretario. Concejal William Andrés Meneses. Muy buenos días, presente. Concejal José Félix Solarte. Concejal Javier Mauricio Torres. Concejal Juan Marcelino Unigarro. Muy buenos días, la radio de Nariño está de luto, ha fallecido Carlos Benavides de la Portilla, el fundador del tradicional programa Guas Carrilera por más de 32 años en la radio nariñense. Paz en su tumba, presente. Concejal William Orlando Urbano. Muy buenos días, presente. Concejal Jesús Héctor Zambrano. Buen día, presente. Tenemos quórum reglamentario, señor presidente. Concejal Mario Ernesto Enríquez. Presente, muy buenos días. Habiendo quórum legal y reglamentario, por favor, le damos lectura al orden del día. Orden del día 24 de julio de 2026. Primero, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura de acta anterior. Tercero, trámite administrativo sobre la conformación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Cuarto, entrega de proyectos a comisión para primer debate, por medio del cual se amplía el plazo establecido en el parágrafo transitorio tercero del artículo 40 del Acuerdo 046 de 2007, adicionado por el artículo 2 del Acuerdo 013 de 2026. Y el segundo proyecto, por medio del cual se fija la escala salarial para los empleos de planta fija y temporal de personal de la Empresa Social del Estado Pasto Salud S para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Quinta, invitada doctora Rosa María Sotelo, secretaria de Hacienda Municipal, tema posible pérdida de categoría del municipio de Pasto. Invita el concejal Álvaro José Gómez Jurado. Sexto, proposiciones y varios. En consideración el orden del día, aprueba la corporación. Siguiente punto, por favor. Segundo, lectura de acta anterior. La palabra, señor presidente. Tiene la palabra doctor Álvaro Figueroa. Gracias, presidente. Nuevamente, con un cordial saludo a los integrantes de la mesa, a los compañeros de la corporación, a los invitados, a la doctora Rosa María Sotelo, secretaria de Hacienda. Presidente, para solicitarle que ponga en consideración que el acta número 129 del día de ayer sea leída y aprobada por quienes integran la mesa, los concejales que desean intervenir en ella. Gracias, presidente. En consideración la propuesta presentada por el doctor Álvaro Figueroa Mora Erazo de la Portilla. ¿Aprueba la corporación? Siguiente punto, por favor.
Tercero, trámite administrativo sobre la conformación de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Bueno, muy bien. Vamos a leer cuántos concejales hacen parte de esta comisión. Sí, actualmente, teniendo en cuenta que el concejal Jorge Ortiz presentó la renuncia al cargo de concejal, se tiene en el momento conformada por 3 personas, que serían la concejala María Alejandra Guerrero, el concejal Berno Ismael López y el concejal Mario Enríquez Chenas. Conforme al reglamento interno, sí, de acuerdo al artículo 32, define la Comisión Legal para la Mujer, el cual refiere lo siguiente: el Consejo Municipal de Pasto contará con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, encargada de ejercer el control político, así como el seguimiento a las iniciativas relacionadas con los temas de género, incentivar y diseñar mecanismos de participación de las mujeres en los cargos de elección popular, así como fomentar y desarrollar estrategias de comunicación sobre asuntos relacionados a los derechos de las mujeres y políticas públicas pertinentes. En el parágrafo segundo refiere lo siguiente: la Comisión de la Mujer para la Equidad de la Mujer se compondrá por un mínimo de 5 concejales, en donde será obligatoria la inclusión de las concejalas. En caso de no existir el número de mujeres necesario, los concejales hombres podrán solicitar su participación y posteriormente se elegirán en plenario. Perfecto. Entonces actualmente están 3. Me dice que está la doctora María Alejandra, mi persona. ¿Quién más está ahí? El doctor Mario Enríquez. Mario Enrique. Entonces faltarían 2 concejales para conformar esa comisión. Entonces, ¿quién se podría postular? Doctor Jesús Zambrano y Jesús Bastidas. ¿Aprueba la corporación? Muy bien, entonces, para que se complemente con Jesús Bastidas y Jesús Zambrano, por favor, la Comisión Legal de la Mujer. Entonces queda conformada por los 5 concejales. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Entonces vamos a darle... Ya están los 2, ¿no? Ya está conformada entonces por 5 integrantes. Ratifique entonces la Comisión Legal para la Mujer. ¿Con quién queda? Estaría conformada por la concejala María Alejandra Guerrero como coordinadora, Berno Ismael López Cabrera, Mario Enríquez Chenas, el concejal Jesús Zambrano y el concejal Jesús Bastidas. Perfecto, entonces ratificamos la conformación de la Comisión de la Mujer. ¿Aprueba la corporación? Muy bien, siguiente punto. Cuarto, entrega de proyectos a comisión para primer debate. El primer proyecto, por medio del cual se amplía el plazo establecido en el parágrafo transitorio tercero del artículo 40 del Acuerdo 046 de 2017, adicionado por el artículo 2 del Acuerdo 03 de 2026. Muy bien, este es un proyecto que pertenece a la Comisión de Presupuesto y vamos a entregar. Ese es ampliar el plazo para para el impuesto predial, para el impuesto, para pago del impuesto predial de la zona rural. Vamos a ver, jurídicamente lo vamos a analizar porque se saben que ya no se puede hacer prórroga de la prórroga, pero vamos a mirar la parte jurídica como nos da. Entonces ese proyecto pertenece a la Comisión de Presupuesto y se delega al doctor José Félix Solarte. Esperamos que llegue el doctor José Félix Solarte para que acepte la ponencia. Siguiente proyecto, por favor. Por medio del cual se fija la escala salarial para los empleos de planta fija y temporal de personal de la Empresa Social del Estado Pasto Salud S para la vigencia fiscal 2026 y se dictan otras disposiciones. Igual es un proyecto que pertenece a la Comisión de Presupuesto y lo vamos a delegar al doctor Taita Henry, gobernador de Genoy. ¿Acepta, señor Taita Henry? Por supuesto, presidente. Muchas gracias. Un título más. Siguiente punto, por favor. Quinto, invitada doctora Rosa María Sotelo, Secretaría de Hacienda Municipal. Tema, posible pérdida de categoría del municipio de Pasto. Invita al concejal Álvaro José Gómez Jurado. La palabra, presidente. Tiene la palabra el doctor Henry. Gracias. Antes de que se inicie con la intervención de la doctora Rosa María Sotelo, quiero solicitar permiso para desplazarme hasta el municipio de La Florida. Hoy hay allá una reunión con el
honorable juez sobre el tema de riesgo y ojalá puedan pues acompañar los concejales que han venido en este tema. Es muy importante para nuestro municipio, por lo tanto debo desplazarme hasta allá, señor presidente. Sí, igualmente solicito permiso, lo dejo aquí encargado a Pluma Blanca 2, al doctor Álvaro José, para que dirija la sesión. También me desplazo con el doctor Henry y con el doctor José Félix. Entonces, para que por favor usted dirija la sesión. No quiero errores, por favor. Presidente. Siga, doctor. Muchas gracias. ¿Pero frente al tema o es...? No, es otro tema. Es que vamos... Sí, antes del debate, antes de que se desplace el presidente, yo sé que ahorita designó los ponentes de los proyectos de acuerdo. Hay un proyecto de acuerdo pues que es importante, que se lo designó al doctor José Félix Olarte, que viene más que todo en una nota de urgencia por el tema de que si no los términos no se alcanzan, más que todo en el tema de la ampliación del predial, por el tema de que solamente nosotros lo ampliamos hasta el 31 de julio. Si hoy no le damos el debate correspondiente, pues seguramente ya ese proyecto quedaría pues totalmente pues ilegal, diríamos como tal. Entonces sí solicitarle al presidente de que le diga al ponente si es la posibilidad de darle hoy el debate correspondiente a ese proyecto de acuerdo de la ampliación del tema del predial, que es lo más rápido posible. Sino de lo contrario, los términos no se dan, presidente. Sí, sí, señor, tiene usted toda la razón. Nosotros estuvimos hablando ayer precisamente en el despacho sobre el tema y hablábamos de la celeridad que debe dársele, por eso se le entregó hoy en la mañana. El doctor José Félix ya empezó a estudiarlo desde el día de ayer y citará para el día de hoy en la tarde al primer debate con la Comisión de Presupuesto. La palabra al presidente. Sí, es que, bueno, si no entiendo cuál es el romanticismo que se le pone como si la solicitud urgente al ponente, que por Dios le haga, eso ya está coordinado, concejal Bastidas, ya está coordinado con la administración y el ponente para que el día de hoy lo haga, porque si no, no se puede. O sea, no es el tono de decirle, ya por Dios, hoy hágalo, yo le pido, por favor, no. Él lo está haciendo, lo va a hacer porque ya hay un tema coordinado con la administración para que sea hoy, porque ese tema de los tiempos está también ya planificado desde la Secretaría de Hacienda para que sea así. No es que por Dios de Adele, no es así, no hay que protagonizar cosas, no hay que protagonizar cosas aquí que no vienen al caso. Aquí son cositas que ya viene una coordinación y nadie es el salvador del proyecto porque lo pide y lo suplica que sea el día de hoy. Simplemente el día de hoy se va a dar porque ya está, repito, coordinado con la planificación y la planeación del proyecto aquí. Hay una interpelación al tema. No voy a conceder interpelaciones. Está tocando mi nombre. Bueno, hombre, no, por favor, mire, la señora secretaria de Hacienda organizó su agenda del día de hoy para poder venir a dar respuesta a unas inquietudes. Es una réplica. Ya se superó el tema, ya está entregado, apenas llegue el doctor José Félix va a citarlo, no se preocupen. Bueno, estoy de acuerdo con eso, señor presidente, pero es una interpelación cortica. A ver, las quejas que se vienen presentando respecto de este tema, espero que el CODAXI no ha sacado la resolución a tiempo, no ha llegado. La última fue del 26 de junio. Entonces sí hay que analizarlo, obviamente, por eso porque se le está si nos llega la resolución, la nueva, la que queda firme, entonces ¿qué es que vamos a hacer? No se preocupe, eso ya está claro, doctor Omar. Ayer lo radicó en la administración municipal, hoy se da el primer debate, ya se entregó. Pero el proyecto... Doctor Jesús, por favor, pero brevemente la interpelación para poder proceder. Gracias, presidente. No, solamente para decirle aquí al doctor Mauricio, aquí no es protagonismo, ni más faltaba. Es la solicitud, pues que hoy la ciudadanía lo viene haciendo. Más que todo, todos los veedores de la zona rural que vienen solicitando de que este proyecto pase lo antes posible. Yo le hacía la sugerencia de que como no lo veo aquí al ponente del proyecto, pues que apenas llegue, pues lo cite. O sea, aquí no estamos ganando protagonismo de nada, doctor Mauricio. Con todo respeto. Pues, muchas gracias. Termino, presidente. Esa comisión para por la tarde. Mi opinión viene dada, repito, es porque hay un contexto de una información anterior. Usted no la sabía. Ya está una reunión previa con la administración. Voy a decir.
Ya hay una administración, una reunión previa con la administración y usted no la sabía entonces. Entonces, Por eso, ignorar... usted que anda en la Espérate un administración debe ratico, saber. presidente. Ya. Ignorar esa información, usted no lo hace, pues, el salvador el precursor de la comunidad. Perdóname, hombre, perdón, estoy hablando. No lo hace usted el precursor de la iniciativa, diciendo que por Dios, presidente, dígale que sea hoy. No, eso ya está coordinado, repito. Eso no es por solicitud suya. Gracias. Bueno, ya superemos esa situación. Le presento disculpas a la doctora Rosa María y su equipo. Siga, por favor, doctora Rosa María. Gracias por atender esta invitación. Con el cordial saludo, presidente, para que se registre mi asistencia. Gracias. Que se registre la asistencia de la doctora Rosa María. María Alejandra. Doctora Rosa María, muy buenos días. Agradecemos su asistencia. Yo debo mencionar un tema, es la preocupación que hemos manifestado aquí por el riesgo de perder la categoría primera y descender a la categoría segunda, lo que afectaría la autonomía administrativa y financiera del municipio de Pasto, pero estas inquietudes también se han venido solventando por las diferentes intervenciones que por otros temas ha venido dándonos la doctora Rosa María Sotelo aquí en el recinto. Caso específico, hace 2 días estuvimos revisando el tema de adición presupuestal, el tema de Corpo Carnaval, la desfinanciación de onomástico, y ella ha venido solventando esas inquietudes. Sin embargo, pues es un tema que necesariamente hay que tratarlo para tener total claridad y insistir en agradecerle la disposición que ha tenido la doctora Rosa María. Aquí en el Consejo hemos tenido también toda la disposición para ver de qué manera se puede evitar ese riesgo de descender a categoría segunda, pues con las consecuencias que ello conlleva. Gracias, doctora Rosa María. Muy buenos días para los honorables concejales, para mi tocaya, la doctora María Alejandra, y para el equipo de la administración y todas las personas que se encuentran en este recinto. Me parece pertinente la invitación del Consejo porque finalmente es una preocupación tanto de la administración y obviamente de ustedes como cabildantes, cómo estamos para garantizar la categorización del municipio. Es importante, nosotros traemos una presentación, miremos la presentación, ya.
abrimos. Eso, perfecto. Bueno, entonces traemos una presentación para mostrar cómo estamos a cierre del primer semestre de este año. Primero, pues está el marco normativo, donde a través de la Ley 136 de 1994, en su artículo 60, en su artículo 6, perdón, de manera precisa, establece que los criterios para clasificar los distritos y los municipios de Colombia en categorías que determinan su gestión administrativa y fiscal. Y los criterios que establece el artículo 6 son básicamente 3. La población, el número de habitantes del ente territorial certificado por el DANE, el valor de los ingresos, el segundo criterio, establecido en salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la ubicación del territorio teniendo en cuenta la situación geográfica y las condiciones territoriales. Así las cosas, establece básicamente 3 grandes grupos de clasificación para los municipios. El grupo 1, que está integrado por las categorías especiales, como los distritos capitales, y los municipios de primera categoría, en el cual se encuentra clasificado el municipio de Pasto. El grupo 2, que corresponde a los municipios intermedios de segunda, tercera y cuarta categoría. Y finalmente el grupo 3, que le integran los municipios básicos de quinta y sexta categoría. Así las cosas, aplicando los criterios, traemos una tabla donde se establece la categoría de acuerdo a la población, los ingresos corrientes de libre destinación, que es la parte económica, y los grupos. El municipio de Pasto, si nos vamos a la tabla, se encuentra categorizado como de primera categoría. El componente de población debe oscilar entre 100.001 y 500.000 habitantes. Tenemos la certificación del DANE, donde estamos por encima de los 400.000 habitantes. Los ingresos corrientes de libre destinación para la categorización de la vigencia 2026-2027 le permiten al municipio mantener la categoría primera. Pero aquí es importante tener presente que el elemento de ingresos corrientes de libre destinación con el que cerremos esta vigencia determinan la categorización para el 2027, que es el riesgo que nosotros hemos expresado a partir del 2024 que llegamos con la administración. Entonces, el municipio de Pasto se encuentra dentro de los municipios de grandes y conserva su categorización del semestre 2026-2027. Nuevamente, pues ya precisando la categoría especial, la categoría primera, que es lo que nos interesa del municipio de Pasto, establece una población que oscila entre 100.001 habitantes y 500.000 habitantes y unos ingresos corrientes de libre destinación convertidos a salarios mínimos legales mensuales vigentes que oscilen entre 100.001 a 400.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este elemento es importante que lo tengamos. Un favor, presidente, qué pena, doctora Rosa María, ¿será posible que nos pueda compartir la presentación? Por favor, gracias. Gracias. Este elemento es importante tenerlo presente porque finalmente la categorización en un porcentaje altamente representativo lo determina los ingresos corrientes de libre destinación. ¿Cuáles son las reglas que, de acuerdo a la aplicación de la norma, se tienen presentes para establecer la reclasificación de los municipios? Para establecer la subida de categoría, o sea, de categoría 1 a categoría especial, digamos, para el caso del municipio de Pasto, es que el municipio supere el nivel de los ingresos corrientes de libre destinación exigidos para su categoría, que estos asciendan a un nivel inmediatamente superior, por lo tanto tendrían que estar por encima de los 400.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La clasificación por ingresos, si sus ingresos son menores a los exigidos,
se clasificará de acuerdo al valor de esos ingresos, convertidos los ingresos corrientes de libre destinación a unidades de salarios mínimos legales vigentes. Si el municipio no alcanza el piso de los 101.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, automáticamente desciende de categoría. Baja de categoría, se excede el límite legal de gastos de funcionamiento. El municipio, pues en esto está en un indicador óptimo de gastos de funcionamiento, o sea que el riesgo no está allí. Y el límite actual no se puede bajar o subir más de 2 niveles, o sea que si hay un riesgo para el municipio, es bajar de primera a segunda categoría, que se haría para el 2027-2028. La determinación anual de la categorización, ¿cómo es el proceso? El plazo para establecer la categoría del municipio vence el 31 de octubre para la expedición del decreto que realiza el alcalde del ente territorial. Pero previamente, el DANE certifica la población con la que cuenta el municipio, la población que está censada, y la Contraloría General de la República certifica los ingresos corrientes de libre destinación que efectivamente se hayan recaudado y aparezcan como ejecutados dentro del presupuesto del municipio. De allí que nosotros hablemos que los ingresos corrientes de libre destinación que recaudemos en esta vigencia impactan la calificación para el 2028. 27-28, para el 2028. ¿Qué son los ingresos corrientes de libre destinación? Los ingresos corrientes de libre destinación son aquellos ingresos corrientes que se generan por la dinámica propia del ente territorial, a los cuales se les resta las destinaciones específicas, es decir, son aquellos ingresos que están destinados libres ya para la inversión. Para la categoría primera, el mínimo requerido para esta vigencia de salarios mínimos mensuales legales vigentes está en 101.000 salarios mínimos. Y teniendo en cuenta que el salario mínimo del 2026 es de 1.750.905 pesos, la meta de ingresos corrientes de libre destinación del municipio está en 175.090.500.000 pesos. Aquí, ¿qué es importante precisar? El año pasado, cuando nosotros presentamos el presupuesto para estudio, análisis y finalmente aprobación del Consejo Municipal, establecimos como criterio de proyección de crecimiento del salario mínimo un porcentaje por debajo del 16%. Y para sorpresa pues de todos, el salario mínimo se incrementó en el 23.22%, creo. ¿Sí? Entonces, esa diferencia genera ya una brecha entre lo presupuestado y lo ejecutado, lo que implica un esfuerzo bastante riguroso por parte de todos los actores que tenemos nuestro compromiso con la ciudad. La rigurosidad en las decisiones va desde el Consejo, pasa por el Ejecutivo y también pues por las personas que a través de sus obligaciones tributarias contribuyen a los ingresos del municipio. Así las cosas, vamos a hacer un breve resumen de las medidas que se tomaron el año pasado para contrarrestar el efecto del crecimiento para contrarrestar la necesidad de ingresos de libre destinación que garantice la continuidad del municipio dentro de la primera categoría. Insisto, estas medidas se tomaron antes de conocer el incremento del salario mínimo. Eso es importante que lo tengamos presente porque fueron temas que se discutieron tanto al interior de la administración y obviamente se discutieron y se
socializaron al interior del Consejo Municipal, que finalmente tomó la decisión de aprobar algunas de las iniciativas que la administración presentó. Respecto, por ejemplo, en el impuesto de industria y comercio hay una destinación específica que es para gestión de riesgos. Hasta el 2025, los recursos que se destinaban para riesgos correspondían al 4% de estos ingresos. Se aprobó el acuerdo 069 a finales del 2025 y se disminuyó en un 1% los ingresos que se destinarían para gestión de riesgos. De igual manera, en el impuesto predial, el 5.6% hasta el 2025 se destinaba para atender los programas de vivienda. Y de acuerdo al 5.6%. Y según el acuerdo 068 del 2025, se disminuyó en 1.6 los recursos destinados para vivienda, quedando a partir del 2026 en un 4%. Y finalmente, para valorización, que son recursos que se destinan del 10% del total de ingresos de sobretasa a la gasolina, hasta el 2025 el 10% se destinaba de sobretasa a la gasolina, se destinaba para el fondo de valorización y de acuerdo a las decisiones aprobadas por el Consejo Municipal según acuerdo 068, los recursos destinados a valorización pasaron del 10% al 5% de lo recaudado en sobretasa a la gasolina. Ya con esas modificaciones les presentamos una tabla donde están los porcentajes por cada renta y la destinación específica que se compromete para establecer el porcentaje de ingreso corriente de libre destinación que se considera para el cálculo establecido en la categoría como requisito establecido para la categorización del municipio. En el impuesto predial unificado, el 22% tiene destinación específica. Por lo tanto, los ingresos corrientes de libre destinación de esta renta son del 78% del total recaudado. Igualmente, doctora Rosa María, discúlpeme. ¿Usted tiene en cifras esas destinaciones específicas? Porque frente a la situación que estamos atravesando, incluso habíamos conversado con el señor alcalde y con usted, la posibilidad de revisar algunos acuerdos municipales porque hay destinaciones específicas reglamentadas a través de los actos administrativos. Entonces, ¿qué tan alto es el monto para revisar esa situación también? Bueno, sí, hay unos de ley y hay unos por eso hablamos que en esto intervenimos todos los actores. Interviene el consejo, interviene la administración, ¿sí? Esto no es una decisión unilateral de la administración. De allí que nosotros el año pasado nuestra propuesta iba muchísimo más allá en porcentajes para garantizar la continuidad de la categorización. Más que garantizar es para atenuar riesgos. Entonces, sí, entonces dejo esta tabla pues para consideración de los señores concejales, para que ustedes la revisen, pero allí está información sobre la renta, el porcentaje de destinación específica y finalmente el porcentaje de ingresos de libre destinación que se tienen en cuenta en la sumatoria de recursos fiscales para determinar lo que corresponde a ingresos. Medidas para el recaudo en el 2026. La propuesta del municipio estaba revisar el descuento por pronto pago en un porcentaje de un dígito. Sin embargo, se aprobó que quede en 10%. ¿Sí? El valor del descuento que nosotros estimamos para el valor del descuento del 2025 fue ya ejecutado por el orden de los 7.232 millones de pesos. El bajar el descuento a 2 dígitos, al 10%,
nos estima que la aplicación del descuento se establece o se proyecta en 6.022 millones de pesos, lo que representa un incremento en los ingresos por concepto de impuesto predial generado en un menor descuento por valor de 1.210 millones de pesos. Entonces, esa es una de las variables que nosotros planteamos y que nuevamente la dejamos a consideración de los honorables cabildantes. El impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio, perdón, sí. Respecto al impuesto de industria y comercio, hasta el 2025 aplicaba dos descuentos diferenciales para aquellas personas naturales o jurídicas responsables de esta renta. Si el ingreso liquidado estaba por encima de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el descuento que aplicaba era del 10%. Y para los pequeños responsables de este impuesto, si el impuesto liquidado estaba por debajo de los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, hasta el 2025 se aplicaba un descuento del 5%. Aquí el Consejo tomó una decisión buena, muy oportuna, unificó el descuento en un dígito del 4%.
82%. 82-84, pero hay una cultura tributaria que debe ser destacada en el municipio de Pasto. Como habíamos conversado con usted y con el doctor Nicolás Toro, en ese esfuerzo también de garantizar el mantenernos en categoría primera, tendría que exigir otro ejercicio, y es la revisión de los acuerdos municipales que generan destinaciones específicas. No son montos muy sustanciales, pero van sumando. Por ejemplo, no sé si el concurso internacional de tríos debe estar por el orden de los 120 millones de pesos hoy. Cuando se creó estaba por el orden de los 80 millones. Era cerca de 75 u 80 salarios mínimos legales vigentes. Debe estar, sí, cerca de los 150 millones de pesos. Tenemos que priorizar necesariamente, y la comunidad ha venido entendiendo esa situación. El riesgo de disminuirnos a categoría segunda lo vivimos en alguna oportunidad, doctora Rosa María, creo que era alcalde el doctor Eduardo Alvarado o Raúl Delgado, y tuvimos esa situación tan calamitosa que afectó considerablemente esa autonomía administrativa y financiera del municipio. Esa es una prioridad, y pues eso exige todos los esfuerzos. Y el tema de la sobretasa, que lo han mencionado el doctor Omar y lo ha desarrollado también el doctor Mauricio Torres. Doctor Mario Enríquez. Gracias, doctor Álvaro José. Un cordial saludo nuevamente para la corporación, doctora Rosa María, a todo el equipo de la administración, a toda la comunidad que nos acompaña. Pues, digamos, en la forma como se estaba presentando la información, yo pienso que, sin querer generar pánico, se está generando una alerta bastante compleja, en el sentido de que yo veo que con esa tendencia difícilmente vamos a llegar a ese recaudo mínimo o a ese monto mínimo de ingresos corrientes de libre destinación. Veo difícil yo poder llegar a esa meta de los 175 mil millones de pesos, y creo que en eso deberíamos concentrarnos, porque obviamente sería pues un mal mensaje de que el próximo año Pasto pierda su categoría. Y en ese sentido, claro, uno mira los porcentajes de las destinaciones específicas que ya están casi que al tope. O sea, lo único que quedaría es pensar en el tema de Invipasto y de pronto, no sé, otro tema por ahí muy puntual, pero ya al Invipasto creo que se le ha metido mucho la mano, y eso nos podría generar un conflicto bastante institucional y social también. En ese sentido, la única alternativa, que lo habíamos discutido en su momento, honorables concejales, para poder generar mayor recaudo, era pensar en los procesos de conservación catastral. Sobre eso, pues no sé qué se ha logrado retomar en los convenios entre la alcaldía y el Instituto Geográfico Agustín Codaxi, porque si no hemos avanzado en eso, pues obviamente también ahí hay un rezago, y no sé qué plan de contingencia se tenga para eso. Por otro lado, siempre hablábamos aquí de que era importante de alguna manera dar la lucha contra la evasión, ¿no es cierto? La evasión de impuestos, porque aquí se requería un trabajo articulado con la DIAN, con la Cámara de Comercio, con las superintendencias, y no sé si sobre eso, doctora Rosa María, hemos logrado avanzar, o qué gestión se ha adelantado para detectar la evasión en el pago de impuestos. Eso creo que es importante, y sería bueno conocerlo. Lo mismo lo que tiene que ver con la fiscalización en el impuesto de industria y comercio. El tema de la cartera morosa, no sé si sobre eso alcancemos, yo lo veo como de pronto un poco más probable, aparte de la gestión de cobro coactivo que tiene que hacer la administración, no sé si sobre eso podemos plantear entonces unos descuentos o algunas exenciones o algunos alivios para que a través de la cartera morosa en este último semestre logre el municipio recaudar, de pronto con una amnistía. Revisemos esa posibilidad, no sé si ya lo han contemplado. Y por supuesto yo pienso que, digamos, esa sería como la primera tarea. O sea, pensemos en cómo alcanzar el recaudo. Lo demás yo lo veo ya un poco complejo, porque tocar esos porcentajes de la destinación específica, la mayoría están dadas por ley, están en el porcentaje mínimo que exigen, ya solo quedaría Invipasto y no queda más. Entonces es como preocupante realmente la situación, honorables concejales, y es momento pues
de conocer ya un poco la estrategia de la administración. Ustedes ya deben tener una estrategia, doctora Rosa María, y hay que irlo diciendo. ¿Qué han pensado ustedes en este segundo semestre para poder alcanzar la meta? En caso contrario, pues estamos ya en una zona roja, sí, exacto. No, aquí me parece que es importante precisar unos temas. Los ingresos por las estampillas tienen destinación específica, o sea que estos no entran dentro de la bolsa para calcular los ingresos corrientes de libre destinación. Respecto a las estrategias y a las acciones, claro que están, porque nosotros sí nos vamos únicamente con los ingresos presupuestados, estamos hablando de 163.000 millones de pesos. Y aquí, claramente lo he dicho, nosotros apuntamos a 170.000 millones de pesos. Que si necesiten 5.500 millones de pesos más, pues esa es la parte que nos compete a todos, y en eso se garantiza la totalidad del ingreso. Aquí no sirve, es como en el fútbol, o hace el gol o hace el gol, esto no es, aquí no sirve lo que pudo ser, así de claro, ¿sí? Sí, eso, entonces, el casi no sirve, entonces me parece buena la iniciativa de mirar alivios para saneamiento de cartera de las principales rentas. Frente al IGAC, la expectativa no es como nosotros la teníamos. Nosotros, en primer lugar, desde el segundo semestre del 2024 hicimos esta alerta, pensando ya en el 2028, porque finalmente el municipio se entrega en categoría 1. No, la idea es garantizar la sostenibilidad, la categorización del municipio, porque esto requiere planeación, como aquí a veces lo citan, ¿sí? Y por eso hicimos una serie de propuestas. Pero ya entrando en materia, pues está la propuesta de manejo de cartera. Nosotros estamos trabajando con cruce de bases de datos, tanto de la DIAN como de Cámara de Comercio, y enfocados en una fiscalización mucho más efectiva. Al interior de la Secretaría y de la Administración se han implementado una serie de tareas porque consideramos que estar en junio es la alerta, tenemos 5 meses y debemos ser supremamente proactivos y que las acciones que se han implementado den el resultado esperado. Gracias, señor presidente. Un saludo a los concejales, a la comunidad y a la administración municipal. Muy bien traído este tema. Gracias por las explicaciones pertinentes que hoy nos han brindado. Miramos que estamos en un riesgo de bajar de categoría 1 a la categoría 2, ya que pues se tiene que hacer muchos esfuerzos para llegar a los más de 170.000 millones de destinación específica, libre destinación, perdón. Y la idea es pues que ojalá se logre con este proyecto, que tiene que también darse los primeros debates hoy, en esta semana y la otra, para que a los alivios tributarios al sector rural pues pueda generar algunos ingresos y compensar. Si pasamos a segunda categoría, pues miramos la problemática que de pronto se tiene que quitar algunas dependencias, tendría que bajarse algunos salarios mínimos, aparte de bajar de categoría. Pienso que hay muchas afectaciones que complicarían pues a la comunidad pastusa. Mi pregunta pues sería que una deuda tendría que estar prácticamente los recursos prácticamente consignados, la deuda no sumaría, digamos, al total de los 175.000 millones, ¿no es cierto? Gracias, presidente. Una pregunta. Claro que nos deja pensando, porque el esfuerzo que hay que hacer es evidente, ¿no es cierto? Y claro que tenemos que recurrir son a los impuestos propios, a los impuestos que son de aquí del municipio. La primera pregunta, que no la tengo, a raíz de la concesión en tránsito, a ver, allí hay mucho que trabajar, no solamente por alcanzar el tope para la categorización, sino por una medida de sanidad contable, digamos.
porque allí hay unos impuestos, ¿no? Claro que son de destinación específica y que se reinvierten en el mismo tránsito, pero allí tenemos que también trabajar para liberar un poco, a ver si podemos hacerla allí, hacernos a unos recursos, cumpliendo con lo que tiene programado, pero liberando unos recursos que nos permitan incrementar el rubro de ingresos corrientes libre de destinación. ¿Ya? Lo que decía el doctor Mario, claro que es bueno. Es decir, revisar esa cartera amorosa, lo que ya prescribió eso, hay que ya darle, ¿no es cierto? Pero en lo que queda, sí hacer esfuerzos, a ver hasta donde podamos, no es fácil, porque se hace un esfuerzo gigantesco y llegamos al tope y de ahí tenemos que exigirnos más, se necesita aparte un equipo grande de cobro y esto, es decir, hacer un trabajo también de mirar los escenarios de alivios y compararlos a ver si es procedente o no es procedente. Yo creo que estamos cerca, doctora, de alcanzar la meta, pero tenemos desde luego que exigirnos mucho. Revisemos lo que ustedes han hablado con el señor alcalde, me parece pertinente, debe conocerlo la opinión pública, pero sin embargo, ¿por qué no tenemos en claro lo de tránsito? Allá hace un poco de plata y por salud financiera y esto podemos hacer. Muchas gracias. Siga, doctora Rosa María. A mí me parece importante precisar la categoría del municipio 2026-2027 se mantiene, ¿sí? Eso es importante para no generar desinformación. Nosotros, desde el 2024, es nuestra responsabilidad, hemos expuesto el riesgo, por eso se plantearon pues una serie de alternativas y es la responsabilidad que nos asiste tanto a ustedes como a nosotros, pues garantizar la continuidad de esa categorización. Eso es claro que lo tengamos pues muy presente. Decisiones que impacten, las decisiones que se tomen deben impactar de manera inmediata. Por ejemplo, lo del IGAC, la actualización por rezago. Nosotros sobre eso hicimos una estimación del ingreso dentro del marco legal, porque finalmente el avalúo no incide totalmente. Hay una normatividad que no permite que el ingreso el impuesto predial se cobre por un porcentaje superior hasta lo que establece la ley según la particularidad de cada bien. Entonces, allí es importante tenerlo presente. El municipio viene con una desactualización catastral de más de 10 años. El municipio tiene las tarifas en el estatuto tributario de las más bajas del país. Entonces son elementos que finalmente sí le pegan y le pegan mucho, ¿sí? Y lo que el ingeniero Chenas está planteando, pues es nuestro deber adelantar una serie de acciones de reacción inmediata, como es la fiscalización, cruce de información, etcétera. La palabra. Siga, doctor Marcelino. Pues primero un saludo muy especial a la señora secretaria de Hacienda, doctora Rosa María Sotelo, a su equipo de trabajo. Por supuesto, una estrategia que se tiene que implementar o un tema que se tiene que tener muy en cuenta, y aquí lo decía el doctor Chenas, pues es la evasión del impuesto de industria y comercio, y ese tiene que ser un reto fiscal, pues que por supuesto afecta a las finanzas locales. Y una de las causas principales pues es la informalidad laboral o la informalidad de muchos negocios. Pasto tiene una dinámica, doctora, y especialmente en algunos barrios ya están consolidados, por ejemplo Santa Mónica, algunos corredores muy importantes de Pasto, cuyos negocios se abren después de las 4, 5 o 6 de la tarde. La pregunta es si sobre esa serie de actividades que tienen muchos establecimientos de comercio, pues hay una coordinación
con las diferentes entidades para verificar si están en el marco de la formalización o no, porque en últimas venden mucho, pero de pronto pues terminan no aportando los recursos necesarios para fortalecer las finanzas del municipio. O sea, no es irnos en contra absolutamente de nadie, sino simplemente incentivar y motivar la formalización para hacer ver que formalizado pues puede tener unas mayores posibilidades de crecer económicamente, y pienso que ahí habría también una estrategia que hay que fortalecerla, doctora. Hay otras actividades comerciales que generan muchos ingresos para sus propietarios, pero que al fin, pues por su no formalización, pues no le aportan al municipio para que crezcan sus finanzas y evitar pues estos riesgos que hoy tiene el municipio. Doctora Rosa María. Sí, concejal Marcelino, se está haciendo cruce de información pues con la DIAN. Recientemente la Subsecretaría de Ingresos realizó una capacitación con los contadores, asistieron más de 300 personas, pues con el ánimo de socializar los elementos de responsabilidad legal de las personas naturales o jurídicas que desarrollen una actividad económica sujeta de gravamen municipal. Vamos cerrando entonces, doctor William. Gracias, presidente. Me hace caer en cuenta ahorita el doctor Marcelino en su intervención. Es importante revisar algunos temas, por ejemplo, la falta de legalización de los predios o de los centros comerciales, por ejemplo, de la 20 de julio. Esos predios, ellos quieren legalizar la titularidad de propiedad. Esos predios, al parecer, pues, como están englobados, sí están pagando impuestos o hay una evasión, digamos, de impuestos. Y así ir buscando, pues, varios estamentos que se encuentran en el municipio de Pasto que de pronto, pues, prácticamente puede darse una evasión de impuestos. Sería importante ir revisando todos esos temas. Muchas gracias. Me regaló una interpelación, doctor. Gracias. Sobre ese tema, de acuerdo al informe que nos entregó, lo escuché, no nos ha entregado la doctora, la que está adelantando en el plan de ordenamiento territorial, se hablaba aproximadamente sectores informales aquí en el municipio de Pasto, estamos hablando aproximadamente de 4.000 predios comprendidos entre todas las zonas rurales. Hay sectores que ya se han desarrollado plenamente y obviamente en el plan de ordenamiento territorial tienen que convertir en centros, ya asentamientos humanos. Dentro de eso tenemos ya sectores ya consolidados, por ejemplo, no menciono el lugar por respeto a ellos, pero tenemos en un sector 250 viviendas ya consolidadas que solo están pagando impuestos el predio. Lo que dice usted, doctor, tiene toda la razón, y están pagando apenas de impuestos, están pagando como 1.100.000 y ya son más cantidad de casas ya consolidadas, con servicios, con todo. ¿Cuál es el tema de la propuesta que le hicimos a la administración municipal? Porque ellos también, uno, pues no van a poder legalizar porque se construyeron de manera informal. Dos, reconocerlo como asentamientos humanos, ya que obviamente cumpliendo requisitos de ley, les obliga a individualizar los predios para que empiecen a tributar. Pero eso es un tema de mediano plazo, que lo hemos venido adelantando a través de planeación municipal con uno de los sectores. Pero puede ser alguna alternativa porque puede estar incurriendo una posible evasión de impuestos por parte de ellos y una acción por omisión por el tema de la administración debió hacer este trabajo hace muchísimos años. Estoy hablando de hace 10 años, asentamientos humanos consolidados. Una interpelación, ¿me permite? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Al tema que estaba tratando usted, doctor. Mire, con un ejemplo vamos a comprender muy rápidamente este asunto. Ubiquémonos en el centro comercial Bomboná y en el centro comercial 20 de julio, la 16, etc. Ambos fueron por invasión del espacio público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Que en Bomboná hicimos títulos. Allá tienen propiedad. Acá no lo hemos hecho. Acá nos estamos perjudicando. Es mejor liberar esos precios, inclusive hasta para que coticen al municipio, paguen sus servicios públicos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Pero, doctor Omar, yo debo decir que ese ha sido un problema de la administración de años atrás.
ha sido de años atrás, varios debates se han dado aquí en el Consejo, incluso ayer había una reunión en el despacho con las usuarias del 20 de julio. La solicitud expresa es, ¿se les va a titular o no? Porque el municipio sigue asumiendo incluso los gastos de funcionamiento, doctor Omar. Claro, tiene que procederse definitivamente con la formalización y la entrega real del inmueble a cada uno de los usuarios. Exactamente, pero ha sido una dificultad, como eran 3 centros comerciales y a cargo de esa situación está la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría General, pero ha sido muy difícil y ha sido muy lento el proceso, pero obviamente no solamente es descargarse esa responsabilidad que no debería recaer sobre el municipio, o sea, asumir temas como celaduría, como servicios públicos, sino que adicional a ello generar unos ingresos por ese recaudo de prediales. Doctora Rosa María, muchísimas gracias por la disposición, sabe usted que esta es su casa, siempre muy dispuesta y nosotros siempre la tratamos con todo el cariño. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un especial agradecimiento, doctor, porque sí era necesario que ustedes conozcan cómo estamos con el tema. Muchas gracias a usted, aunque solo tenga ojos para Mauricio Torres. Muchas gracias. Siguiente tema. Perdón, la palabra, presidente. ¿Estamos en proposiciones y varios? El siguiente punto, señor secretario, ¿por dónde anda? Espérame un segundito. Proposiciones y varios. Doctor Torres, doctor Marcelino, doctor Urbano. Sí, des en cuenta que ese fue un tema cuando hicimos, o de pronto solicitamos y luchamos y estudiamos un tema que pudimos, gracias a Dios, incluirlo y a la voluntad de la administración incluirlo dentro de las decisiones que se tomaron. Entonces, le agradezco la valoración, doctora, a los compañeros también por haber apoyado la iniciativa. Muchísimas gracias. Siguiente, quiero citar a la Comisión de Presupuesto en nombre de doctora, que está muy bien. En nombre del profesor José Félix Solarte, a las 3 de la tarde para darle el primer debate al proyecto de acuerdo. 3 de la tarde, doctor, porfa, para el descuento, sí. Doctor Marcelino, doctor Urbano. A las 3 Urbano. de la tarde, por favor. Sí, como ya estamos en el punto de proposiciones y varios, yo había hecho pues un comentario en el inicio de la sesión, es para proponer una nota de duelo, ojalá por todo el Consejo del municipio de Pasto, por el fallecimiento del locutor y amigo periodista Carlos Benavides de la Portilla, una persona que dedicó toda su vida a la radio, que tuvo un programa radial muy importante, Guascarrilera, que el programa que gusta y pega, que primero estuvo en Ondas del Mayo y luego estuvo en Radio Viva durante mucho tiempo, que fue una plataforma, doctor William, de muchos artistas en Colombia, y la verdad que era un programa muy sintonizado los domingos en horas de la tarde. Entonces, señor presidente, para proponer una nota de duelo por el sensible fallecimiento de nuestro gran amigo Carlos Benavides de la Portilla, que cariñosamente le decían el Palomo. Entonces, muchas gracias, señor presidente, y ojalá sea por todo el Consejo del municipio de Pasto. En consideración la nota de duelo en nombre de todo el Consejo, aprobada. El doctor Urbano, el doctor Meneses. Muchas gracias, era en el mismo sentido de la proposición del doctor Marcelino, y también tenía una inquietud. En la anterior administración, pues yo había estado participando en el debate sobre las humedades y todas las afectaciones de las torres de San Luis, donde se había creado con la doctora Bravo en su tiempo, directora de Vipasto, para hacer unas gestiones en el Ministerio de Vivienda, y pues quería contextualizarme a ver si de pronto hay una comisión encargada de eso, y si no, para volver a retomar ese tema en otras sesiones, pues en las extraordinarias, si ya no hay tiempo, para invitar a la comunidad y hacer un debate de control político y citar a Invías, al Ministerio de Vivienda, a Invipasto, todas las entidades que tengan que ver con esta situación, porque al parecer hay unos alcantarillados que dejaron desde la construcción de la vía alterna, que lo cual pues tiene que ver Invías, y estas alcantarillados están prácticamente depositando esas aguas ahí en las torres de San Luis. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, doctor Urbano, doctor Meneses, usted tiene comisión ahorita, ¿no? Sí. Señor presidente, primero era para colocar a consideración una nota de reconocimiento para la Asociación de Patinaje Azopatinar. Ellos están organizando varios eventos a nivel nacional e internacional, donde un reconocimiento merecido, porque ellos trabajan por el aprovechamiento del tiempo libre de muchos de nuestros jóvenes y representan a nuestro municipio en este tipo de competiciones. Entonces, para que por favor se apruebe el espíritu de esta nota de reconocimiento. En consideración el espíritu de la nota de reconocimiento a la Asociación de Patinaje, ¿aprueban, concejales, para participar? Doctor Meneses. Por otra parte, señor presidente, citar a la Comisión Permanente de Plan y Régimen para el próximo lunes, una vez terminada la sesión. Tenemos algunos elementos todavía que revisar de este proyecto de acuerdo. Debieron avisarles con tiempo a los de planeación, hacer bajar al doctor Álvaro desde Anganó y lloviznando, pobrecito. No, sí, ya nos pusimos de acuerdo con el doctor Álvaro, señor presidente. Entonces queda citada para el día lunes, no habiendo más que tratar. Se cierra la sesión, se cita para mañana 10 de la mañana.